Hola alumnos, bienvenidos a otra clase más de historia. Me presento, soy la maestra Telma Maldonado Medrano, quien estará con ustedes trabajando en un tema de suma importancia para la historia de México, como es el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de diferentes caudillos. Te invito a que vayas corriendo por tus materiales, por tu libro de texto, por tu libreta, tu lápiz, lapicero, resistol en barra, una cartulina, tijeras, biografías de Villa, de Zapata, de Carranza, de Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, así como colores. ¿Ya estamos listos? Comenzamos. Es de suma importancia que vayas anotando palabras claves. Las palabras claves nos ayudarán para poder hacer al final de la clase un cuadro cognitivo. No se te olvide, anótalas en tu libreta. Para ello te invito a que prestes mucha atención en el siguiente relato. La Revolución Mexicana se inició en 1910. Fue un conflicto armado como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder. Pero, ¿por qué ya no querían a Porfirio Díaz? ¿Por qué había un descontento? Te comento que durante el porfiriato se generó una desigualdad social. Se puede decir que el país tuvo un crecimiento económico muy importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas pocas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. En esa desigualdad social impuesta por Porfirio Díaz, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Por desgracia, se tuvo despojo de tierras a los campesinos. En ese tiempo se generaron los latifundios. Se obtuvo una disminución de calidad en la enseñanza popular y la mayoría de la población era analfabeta. Otra desigualdad social es que no había libertad de expresión. Por desgracia, también se tenía la mayoría de obreros y campesinos expuestos a la explotación. Es por ello por lo que se formaron movimientos armados y surgieron grandes caudillos revolucionarios como Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Se elaboraron documentos que plasmaban las demandas de los pobladores de esa época, entre ellos el Plan de Ayala, promulgado el 28 de noviembre de 1911, que fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien se acusó de traicionar las causas campesinas usurpadas que se dio durante el porfiriato. Un segundo documento fue la Ley General Agraria, en mayo de 1915, expedida en León, Guanajuato, por el general Francisco Villa, asegurando la paz y promoviendo el bienestar y el mejoramiento de nuestras clases sociales pobres. Presta mucha atención a las siguientes preguntas que van a aparecer en la pantalla. Te pido, de favor, que las contestes en tu libreta. ¿Qué pasó en la Revolución Mexicana? ¿En qué año se inicia la Revolución Mexicana? ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en el poder? ¿Qué es la desigualdad social? ¿Qué es un latifundio? ¿Qué es para ti el analfabetismo? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cómo era la explotación en el porfiriato? ¿Cuáles fueron los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana? Presta mucha atención
en estas preguntas, por favor, ya contestadas, ahora te invito a ver el siguiente video para que tú confirmes lo que acabas de responder en la libreta. Hola niños, entrevistaremos a los alumnos de quinto año de primaria. Dulce, ¿para ti qué es la Revolución Mexicana? Un conflicto armado que trajo muchas consecuencias políticas y sociales. Esto provocó que Porfirio Díaz estaba al mando y explotaba mucho a los pobres, a los campesinos y a los trabajadores. Y a los ricos solo los beneficiaba, los hacían más ricos. Y eso hizo a que mucha gente tuviera un descontento y se formulara la Revolución Mexicana. Gracias, Dulce. Raúl, ¿en qué año da inicio la Revolución Mexicana? En el año 1910. Bien. Melanie, ¿quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un militar mexicano, el cual después de su presidente fue 7 años reelegido y estuvo más de 30 años en el poder. Gracias. ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en el poder? Duró 30 años. Gracias. Amalgami, ¿para ti qué es una desigualdad social? Es una situación en la que se refleja un trato discriminatorio, lo que genera otros tipos de desigualdad. Gracias. Emilio, ¿para ti qué es una desigualdad? Una figura es una extensión de tierra que se asocia a la explotación, porque ahí se explotaban a los trabajadores para que hicieran trabajos de ganadería y agricultura. Gracias. Bueno, ¿para ti qué es el analfabetismo? No, es cuando no se tiene la capacidad de leer y escribir. Generalmente se debe a la falta de Gracias. Eduardo, ¿para ti qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos que sirve para transmitir ideas sin sentir temor ni vergüenza de que alguien nos discrimine o nos critique por nuestras opiniones. Gracias. Vale, para ti, en el tiempo del porfiriato, ¿cómo era la explotación? Durante el porfiriato aparecieron las grandes industrias. Esto provocó la polarización de la sociedad entre ricos, que eran dueños de fábricas y haciendas, y campesinos y obreros que trabajaban largas jornadas que incluían de 12 a 14 horas diarias, salario mínimo que no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas hasta $1 diario, mala alimentación, nula atención médica, condiciones de vida insalubres y de miseria y condiciones de trabajo que atentaban contra la salud y vida del obrero. Gracias. A ver, ¿cuáles son los 4 caudillos más importantes de la Revolución Mexicana? Villa, Zapata, Obregón y Carranza. Excelente, claro que sí. Hola chicos, ¿les puedo hacer unas preguntas? ¿Seguros? ¿Se acuerdan del porfiriato? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo se llamó el señor que gobernó durante ese periodo? ¡Oh! Les ganó don Juanito, miren, están... Porfirio... No, ni modos. A ver, la siguiente pregunta va para este joven. ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en el poder? 30 años y 105 días. ¡Oh, ¡No! Siguiente pregunta va para usted. ¿Por qué se originó la Revolución Mexicana? ¿Por qué se originó la Revolución Mexicana? Por la dictadura. Te volvieron a ganar. El última oportunidad. A ver si lo sabes. Dime, ¿en dónde enterraron a Porfirio Díaz? En París, Francia. En París, Francia. Todos le dan un aplauso a don Juanito. Excelente. ¿Cómo te fue? ¿Contestaste correctamente? Perfecto. Yo sé que sí. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Esta actividad te invito a que vayas por tus materiales, por tu cartulina, por tus lápices, colores, tijeras, tu mapa de la República Mexicana y tus biografías. ¿Están listos? Vamos a empezar. Tengo la República Mexicana y la voy a centrar, la voy a pegar en medio de mi cartulina.
Si tú estás viendo que hay bordes de esta forma, te invito a que la recortes para que tengas una mejor calidad de trabajo. Así tu trabajo no va a estar chueco, no va a estar con mala presentación, ¿sí? Vas a recortar todos los bordes. Al recortar ya todos los bordes, fíjate bien, lo vas a pegar a la mitad. Nuestra estrategia se llama Un viaje a la historia en tiempos de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué vamos a estudiar nosotros en esta estrategia? En esta estrategia, nosotros vamos a estudiar la ubicación y la comprensión del periodo. ¿Cuál es el periodo? La Revolución Mexicana, ¿sí? En especial vamos a trabajar con 3 caudillos importantes: Álvaro Obregón, Zapata y Villa. Vamos a ubicarlos cuál fue el paso importante donde se dio en la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón inició en Sonora, siguió en Sinaloa, se bajó a Nayarit, después se fue a Guadalajara, agarró Guerrero y llegó a México. Si te das cuenta, vamos a tener que poner nuestras ubicaciones aquí de cómo nosotros vamos a colorear nuestro mapa. Más o menos nuestro mapa va a quedar de esta forma, ¿sí? Álvaro Obregón pasó por 6 estados muy importantes. Que te invito a colorear cada estado. ¿Qué te parece? Dice aquí, Álvaro Obregón lo vamos a hacer de verde. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí lo estás haciendo correctamente? Excelente. Vamos a seguir coloreando más rápido, pero bonito, para que veas cuál es el paso de cada uno de los caudillos. Nos vamos a pasar por Sinaloa y después nos pasamos a Nayarit, nos pasamos a Jalisco, pasamos a Guerrero y por último nos vamos a México. Si te das cuenta, Álvaro Obregón recibió en 1913 el nombramiento de jefe militar en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En septiembre, Venustiano Carranza lo nombró comandante del ejército del noroeste. Si te das cuenta, son los estados de aquí, es donde él está partiendo, del noroeste, pasando por todas estas ciudades. Álvaro Obregón trabajó mucho con Venustiano Carranza. ¿Qué crees? Él era una persona muy leal y quiso tener un puesto político, pero desgraciadamente nunca le llegó ese puesto político y se quedó muy molesto. El siguiente caudillo lo vamos a marcar de azul, ¿te parece? Agarras tu color azul y nos vamos a Emiliano Zapata. Él es el caudillo del sur. Emiliano Zapata, si te das cuenta, fue en Michoacán. Lo vamos a colorear. ¿Vamos bien en casa? Perfecto. Después de Michoacán, nos vamos a ir a Morelos. Después a Puebla. Y él llegó a México también. Un caudillo que siempre estaba por las causas de la tierra. Él quería que las tierras se devolvieran a todos los habitantes. ¿Por qué? Porque se los habían quitado después de lo que era el porfiriato. Él, muy molesto, acuérdate, ahorita en el relato, hizo lo del Plan de Ayala, que quería la devolución de las tierras. Siguiente caudillo,
Venustiano Carranza. Lo vamos a colorear con rojo. Venustiano Carranza pasó 9 estados de la República Mexicana, empezando por Chihuahua, sé que lo vas a colorear mejor que yo, lo vas a retocar, excelente, vas a tener tiempo para poderlo detallar. Ya tenemos al estado de Chihuahua, nos pasamos a Durango, este fue un caudillo que fueron 9 estados. El caudillo Villa, él realizó, si también te escuchaste, realizó el plan, la Ley General Agraria. ¿Y también para qué? Porque ahí existían latifundios. Nos pasamos a Guadalajara, Jalisco, que también ocupó esta parte. Nos pasamos a Guanajuato. A Querétaro. Y después de aquí nos vamos a ir a México. ¿Cómo ves? ¿Ya quedó? ¿Quedó correctamente? Francisco Villa fue uno de los militares encabezados por el general que obtuvo importantes triunfos en la Revolución Mexicana. La División del Norte se componía sobre todo de gente de pueblo, de campesinos, de obreros y otros elementos de la población rural del norte de México. También él dio cabida a miembros del Ejército Federal que lamentaban el asesinato de Francisco I. Madero por las fuerzas de Victoriano Huerta. Él recibió apoyo de un militar de alta escuela, el general Felipe Ángeles. Si te estás dando cuenta, Villa pasó por 9 estados. Precisamente quedó de esta forma. ¿Lo hiciste correctamente? ¿Cómo ves? Nuestros caudillos fueron muy importantes en lo que era la Revolución Mexicana. Aquí ellos lucharon para que nuestro México tuviera mejor independencia. En esta forma, gracias a lo que venía siendo el porfiriato. Te invito a que pases. Ahora quiero que observes bien las siguientes imágenes. Te voy a presentar a este caudillo. Al siguiente, fíjate bien sus rostros. ¿Qué te dice él y qué te dice él? ¿Quién es él? Él es Porfirio Díaz, exacto. Él es el dictador, el que gobernó más de 30 años, el que reprimió, pero que también hizo cosas muy buenas, como por ejemplo las líneas del tren, telégrafos, correo. Pero por desgracia, al haber gobernado tanto tiempo, hubo mucha gente en descontento. Esa gente en descontento es porque le habían quitado las tierras y porque en esa época había más gente pobre, pero muchos beneficiados que eran los ricos. Desgraciadamente él quedó muchos años en el poder y siempre se quería reelegir. El siguiente, ¿quién es? ¿Tienes alguna idea? Exacto, es Zapata. Zapata luchó por los campesinos para que tuvieran tierra y libertad.
Zapata fue un caudillo que luchó en manos de un presidente, pero que desgraciadamente el presidente ignoró sus peticiones y que él, muy furioso, hizo el plan de Ayala. Ese plan que quería en sus 15 puntos que no se le considerara presidente al que ya se encontraba. Él quería que las personas tuvieran un sustento y que la economía creciera, pero para esos elementos pobres. ¿Quién es él? Bien, es Villa. ¿Y qué hizo? ¿Te acuerdas en el relato? Villa hizo la Ley General Agraria. Él también quería que no hubiera latifundios. Esos latifundios era una proporción grande de tierra que solamente era para unas personas apoderadas, y quería que esas tierras se les regresaran a sus dueños. Nos vamos con quién. ¿Cómo se llama, chicos? Él es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un caudillo que trabajó muy fuerte. Tras la caída de Díaz, Álvaro Obregón se retiró a la vida privada, pero regresó en 1913 para apoyar a Venustiano Carranza. Él gobernó Coahuila en su lucha contra Victoriano Huerta, que derrocó a Madero. Fue jefe de la división del ejército constitucionalista y como tal derrotó a los federales en muchas batallas. Álvaro Obregón fue jefe de división del ejército constitucionalista. Aquí se mantuvo leal a Carranza, que fue el siguiente. Fue el encargado de perseguir a Villa en el norte del país. Lo derrotó en la batalla de Celaya, donde una bomba, ¿qué crees?, le arrancó el brazo. Pero una vez que luchó, lograron su triunfo. Marchó escoltando a Carranza a Querétaro, donde se redactó la Constitución de 1917. ¿Quién es él? Exacto. Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1917, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. ¿Ya tenemos todos, chicos? ¿Cómo los vistes? Ahora sí ya los conocemos. Voy a agarrar a Porfirio Díaz, a Zapata, los vamos a pasar de este lado, a Obregón, a Carranza y a Villa. Ahora te invito a que pasemos a tu libro en la página 81. En este libro va a haber un esquema, y en el esquema menciona lo siguiente. ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Pero de qué estoy hablando? De la Revolución Mexicana. Vamos a comprender el periodo. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo sucedió? ¿Y quiénes participaron? Ay, ¿qué te parece? Mira, no importa cómo vamos en secuencia. ¿Te acuerdas que acabamos de pasar las imágenes? Bueno, pues lo que sí te voy a comentar es que los que participaron son los que anteriormente te expliqué. Exactamente. Él fue Emiliano Zapata, Francisco Villa, que se llamó Doroteo Arango, ¿tú lo sabías? Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz y todo el pueblo de México, principalmente la clase baja, son los que participaron en este movimiento, en este desarrollo. Ahora, ¿cuándo y dónde ocurrió? En toda la República, en lo que viene siendo el territorio mexicano.
aquí ocurrió la Revolución Mexicana entre 1870 y 1920. Pero, ¿cuáles fueron las causas para poder tener este desarrollo? Bueno, las causas de este desarrollo fue de que la resistencia al sistema de clases sociales, que era la represión y censura, provocando que los menos afortunados con el sistema, que comprendía la mayoría de la población, se levantaban contra el gobierno. ¿Te acuerdas? Que eran más pobres había muchos pobres, pero también eran demasiados ricos los que nos estaban gobernando y que estaban agarrando las tierras y se estaban posesionando del territorio. Entonces, por eso es que la población se levanta en armas, se levantaron contra el gobierno. Y luego, ¿cómo sucedió? Sucedió lo siguiente. ¿Hubo un cambio importante en nuestro país? Sí lo hubo. ¿Por qué lo hubo? Porque Porfirio Díaz fue un gobernante de mano dura, que hizo mucho en la República Mexicana, porque la República Mexicana estaba devastada, porque había mucha delincuencia, porque no había economía. Y él trabajó mucho. Hubo reconciliación en grupos, se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se abrió el Colegio Militar, al igual se estableció la primera fábrica de armas en el país. ¿Y qué crees? Se fortalecieron relaciones diplomáticas en Estados Unidos y Europa, y así como otros países. Pero hubo un descontento. Ese descontento por un gobierno dictador que se religió y se religió varias veces y que el pueblo estaba cansado de su dictadura. Él se religió más de 30 años. Pero no terminamos con esto. ¿Qué nos falta aquí, chicos? Nuestra estrategia hablaba de 2 documentos importantes. ¿Cuáles son esos documentos importantes? ¿Te acuerdas que en el relato lo estuvimos platicando? Uno fue Zapata. Él es el que lo firmó. ¿Cuál fue la ley que firmó Zapata? Exacto. No fue la ley agraria, chicos. Fue el Plan de Ayala. En noviembre de 1911. Acuérdate que te dije que fueron 15 puntos importantes. En nuestro libro hay 2 artículos que hay que leerlos. Y hay que saber comprender el por qué escogieron estos artículos para poder entender lo que era la ley agraria. Artículo 6. Que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados o caciques a la sombra de la tiranía entrarán en posesión de estos bienes. Los pueblos, ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojadas por la mala fe de nuestros opresores. Artículo 7. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que el terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar su condición social, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. Ese es el Plan de Ayala que firmó Emiliano Zapata. Tenemos el segundo documento. El segundo documento fue la Ley General Agraria, que fue emitido en mayo de 1915. ¿Por quién? ¿Se acuerdan, chicos?
Claro que sí, por villa. Artículo 1. Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales. El artículo 3 se declara la utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales. El artículo 4 se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas, de la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos. Artículo 5. Se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para la fundación de poblados en los lugares en que se hubiera congregado. Es la Ley General Agraria emitido por Villa y la ley, el Plan de Ayala, emitido por Emiliano Zapata. ¿Te acuerdas que al inicio te había pedido que tomaras nota de aquellas palabras claves que las ibas a poner en tu libreta? Bueno, pues es el momento. No nos vamos a ir sin antes valorar lo que hemos aprendido en toda esta sesión. Te invito a que vayas por tu libreta en una hoja blanca, como en esta. Yo traje un papel para poder realizar mi mapa, mi cuadro cognitivo. ¿Qué tal? Bueno, en mi mapa cognitivo yo tengo lo siguiente. ¿Qué palabras tienes tú? ¿Qué palabras escribiste, chicos? Exacto, pero te voy a decir algo. Vamos a escribir la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de nuestra actividad? La estrategia de nuestra actividad fue un viaje a la historia en tiempos de la Revolución Mexicana, que fue el tema, el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de los caudillos revolucionarios. Exacto. Pero ahora te voy a decir algo. ¿Cuáles fueron los caudillos? ¿Te acuerdas? Sí, así es. Fue Porfirio Díaz, lo voy a poner acá, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, nuestros caudillos importantes, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Venustiano Carranza y Emiliano Zapata? ¿Qué hizo Francisco Villa y Emiliano Zapata? El Plan de Ayala por Emiliano Zapata y la Ley General Agraria. Ahora sí, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre las tierras que se les habían quitado a los campesinos? Yo puse campesinos. ¿Y tú? ¿Qué palabra pusiste? Campesinos. ¿Te acuerdas de los latifundios? Bien. ¿Qué crees? En la primera actividad que hicimos, una desigualdad social que fue por el porfiriato, ¿verdad? También lo escribí, desigualdad social. Y no va a quedar atrás la dictadura que hizo Porfirio Díaz. Otras palabras fue los montes, ¿te acuerdas? El analfabetismo, los terrenos. Ay, yo tengo muchas palabras. ¿Y tú? ¿Cuántas palabras tuviste en tu libreta? ¿Las mismas? Yo sé que sí. Libertad de expresión, que estaban trabajando por la lucha de terrenos, el agua, los montes, y todos eran para los campesinos que tuvieran una proporción, de tierra para poder tener una buena calidad de vida, ricos, y la Revolución Mexicana. Este es nuestro cuadro cognitivo. Me despido, chicos, sin antes decirles que fue un honor y un gusto trabajar con ustedes. Por la cultura de México, los maestros en Puebla somos el pilar de la educación. Muchas gracias. Hasta la próxima, chicos.